En uno de los primeros videos de este canal comenté que me apasiona la escritura, me apasiona estudiar. Estuve en una iglesia bautista primero, estudié en un seminario bautista de Miguel Núñez, Integridad y Sabiduría se llama. Luego estudié en uno que era informal, pero completo también 2 años, se llama curso 222, que era reformado. Finalmente llegué a las iglesias Viñas, estudié en Vineyard Institute un par de cursos, luego en la Escuela del Reino en Chile. Y finalmente, gracias a Dios, hoy estoy estudiando directamente con Derek Morphew, que es uno de los autores principales de las iglesias Viña, autor de múltiples libros y quizás uno de los que más fácil ha consolidado o hecho una teología del reino amigable para poder entenderla. Tristemente, casi toda esa teología está en inglés. La mayoría de la teología de las iglesias Viña está en inglés. Y ojo, no digo de las iglesias Viña de una manera como exclusiva y como que todos tienen que ser Viña, sino que es una de las iglesias que más ha podido fomentar el crecimiento de este tipo de teología, que por cierto no es exclusivo, insisto, hay iglesias anglicanas que están viendo esto, hay iglesias pentecostales, es una nueva teología, la teología del reino, nos lleva más de 100 años, sin embargo es bíblica absolutamente, hay consenso en prácticamente todos los tipos de iglesias, denominaciones, en que la teología del reino es correcta. La teología del reino no es otra cosa que entender que el gran relato de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, trata de un reino y de un rey. Por supuesto que el rey es Dios. Entonces, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, Dios gobierna sobre la tierra, sobre todo el universo creado, y le dice a Adán y Eva, ustedes quiero que reinen junto conmigo, bajo mi autoridad, reinen, gobiernen y hagan lo correcto. Multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre todas las cosas creadas. Pero ahí falló. Adán y Eva fallaron y le entregaron el reino, le entregaron la posibilidad, la potestad de reinar a Satanás, la serpiente. De ahí en adelante es que este reino, eh, este, esta tierra, le pertenece al Dios de este siglo, que es Satanás. Pero entonces vino Jesús, más adelante, Jesús vino a restaurar el reino, a recuperarlo, y empezó a deshacer las obras de Satanás, cumpliendo la profecía de Isaías. Entonces vino a deshacer las obras de Satanás. Cuando Juan el Bautista dijo, por favor pregúntenle a Jesús si él era el Mesías que había de venir o tenemos que esperar a alguien más. Y Jesús le dijo, díganle lo que están viendo, díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, díganle esto. Y eso era una evidencia de que efectivamente él era el Mesías. Pero al mismo tiempo, todas esas cosas, que los ciegos vieran, que los cojos andaran, que los demonizados fueran liberados, todo eso es evidencia explícita de que el reino de Dios vino a la tierra y que se hizo su voluntad, se empezó a liberar a toda la gente de la opresión del maligno. Por lo tanto, de ese momento ya inició el reino de Dios, el reino que en la eternidad va a ser por completo, no va a haber pecado, no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber nada malo. Ese reino inició con Jesús y se mantiene creciendo en expansión por medio del Espíritu Santo, por medio de la iglesia, con el poder del Espíritu Santo, con los dones espirituales, con la dirección, por supuesto, del Padre. Vamos expandiendo el reino para que entonces cada vez haya más gente liberada del reino de Satanás, traspasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Está lleno de estos pasajes en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, con distintos lenguajes, a veces con sinónimos, a veces un poco distintos, pero eso es la teología del reino. Es decir, hemos entendido que Jesús, desde que vino a la tierra, tuvo una misión amplia, no solamente morir en la cruz como cúspide, eso fue el clímax, pero también fue la resurrección como clímax, y la resurrección de hecho es aún más importante porque con la resurrección venció a la muerte y venció a Satanás y venció a los enemigos, pero toda su vida también, la liberación, los milagros, la demostración de que el reino había llegado. Dijo, esto no es otra cosa que estoy atando, que se ha atado al hombre fuerte para poder saquear su casa. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Vino a saquear su casa, vino a atar a Satanás para poder entonces expandir su reino, el reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y entonces, desde ahí en adelante, desde la ascensión de Jesús, Jesús está reinando a la diestra del Padre.
y está reinando por medio de nosotros su iglesia, que tenemos que seguir haciendo sus obras. Nos envió la gran comisión a hacer sus obras. Y entonces, finalmente, cuando Él vuelva, va a ser la victoria final, la conclusión, el clímax de su victoria, que ya fue, insisto, en la cruz, ya fue con su resurrección, pero aún hay resquicios, hay inercia de maldad hasta que Jesús vuelva. Y entonces va a ser su reinado eterno, va a ser su gobierno, Dios haciendo su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, porque el cielo viene a la tierra y nos unimos y va a ser una vida plena en Cristo, vida plena con Dios en la misma tierra y sin ninguna maldad. Entonces, la teología del reino se puede resumir más o menos así. Este es un relato, por supuesto, informal, no tiene tanto versículo, no tiene tanto diagrama. Si quieres profundizar en esto, te invito, bueno, a suscribirte a este canal, a poner la campanita para que te avise cuando lleguen nuevos videos, pero también a meterte al sitio web viviendoelreino.com, de modo que cuando llegues ahí puedas tener cursos completos, recursos, PDFs, diagramas que puedan profundizar en la teología del reino y sobre todo cómo esa teología del reino te ayuda e implica que tú puedes vivir de una manera distinta, de una manera que te estés avanzando hacia lo que Dios quiere y no solamente de manera pasiva esperando a que Jesús vuelva, porque somos un personaje principal, por supuesto, principal bajo Jesús. Jesús es por sobre todo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Sin embargo, Él nos envió y Él nos dijo, continúen la obra que yo inicié, les dejo el Espíritu Santo con mi poder y mi autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan. Y entonces nos envía. Entonces nosotros somos personajes activos, importantes en la obra del evangelismo, en la obra de crecer el reino. Y por eso Jesús nos dijo, busquen su reino y su justicia y todo lo demás yo me encargo. Pero su misión principal es expandir el reino. Entonces, entendiendo la teología del reino, entendiendo la teología, la enseñanza de Jesús, nosotros podemos vivir de una manera correcta. Si no lo entendemos, vamos a estar esperando a que Jesús vuelva y eso difícilmente va a pasar si es que la iglesia nunca hace nada. Porque cuando sea predicado el Evangelio hasta lo último en la tierra, entonces vendrá el fin. Cuando sean puestos bajo los pies de Jesús todos sus enemigos, entonces Él vendrá, dice en 1 Corintios 15. Entonces somos parte activa que podemos hacer que Jesús vuelva pronto en la medida que nosotros hagamos su voluntad como cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza. Bueno, sin más, los dejo invitados al sitio web y a suscribirte a este canal.